El viento rugía entre los pinos, como si el bosque supiera el secreto que Sofía cargaba en el pecho. La fogata frente a la tienda de campaña chispeaba, lanzando sombras danzantes sobre su rostro, mientras sus manos temblaban al sostener la taza de té. No era el frío de los Pirineos lo que la estremecía, sino la certeza de que esa noche todo podía cambiar. Sofía, de 25 años, había crecido en un pueblo pequeño cerca de Huesca, donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de miedo y deseo. A su lado, Lucía, también de 25 años, removía las brasas con un palo, su cabello corto y negro reluciendo bajo la luz de la luna. Lucía era de Barcelona, una ciudad que parecía vibrar con libertad, pero incluso ella llevaba cicatrices invisibles, heridas de una sociedad que no siempre entendía quiénes eran. Habían sido amigas desde la universidad en Zaragoza, donde se conocieron en una clase de literatura. Sofía, tímida y reservada, se sintió atraída por la energía de Lucía, su risa fácil y su forma de desafiar las normas sin esfuerzo. Pero lo que comenzó como una amistad inocente se había transformado, al menos para Sofía, en algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Este viaje de campamento, planeado como una escapada de fin de semana para desconectar, era su última oportunidad para enfrentar la verdad. ¿Por qué estás tan callada, Sophie?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había un matiz de preocupación. Sus ojos oscuros buscaron los de Sofía, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. Sofía tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras que nunca había dicho en voz alta. En su pueblo el amor entre mujeres era un tema que se susurraba con desprecio, un pecado que se escondía tras las puertas cerradas. Pero allí, en medio del bosque, con el murmullo del río cercano y el aroma a pino impregnando el aire, las reglas del mundo parecían desvanecerse. No es nada, mintió Sofía, forzando una sonrisa. Solo estoy cansada. Lucía frunció el ceño, no convencida. Siempre había tenido esa habilidad para leer a Sofía, como si pudiera ver a través de las capas de miedo que ella misma había construido. Se acercó un poco más, sus rodillas casi tocándose, y el corazón de Sofía dio un vuelco. No me mientas, dijo Lucía, su tono más serio ahora. Llevas todo el día rara. ¿Es por lo de ayer? Sofía se tensó. Ayer, durante una caminata por el sendero, habían compartido un momento que aún la perseguía. Habían tropezado en una raíz, y Lucía la había sujetado por la cintura para evitar que cayera. Sus rostros quedaron tan cerca que Sofía pudo sentir el aliento cálido de Lucía, y por un segundo pensó que ella también lo había sentido, esa chispa, esa posibilidad. Pero Lucía se apartó rápidamente riendo para disimular, y Sofía se quedó con la duda quemándole por dentro. No es por eso, respondió, aunque su voz temblaba. Es solo cosas mías. Lucía dejó el palo en el suelo y se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por las llamas. Sophie, somos amigas. Puedes contarme lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? Sofía asintió, pero las palabras seguían atrapadas en su garganta. Quería gritarle que no era solo su amiga, que cada vez que Lucía sonreía, sentía que el mundo tenía sentido. Quería confesar que había pasado noches en vela imaginando cómo sería tomar su mano, besarla bajo las estrellas, sin miedo al que dirán. Pero el miedo era más fuerte, un nudo que la ataba al silencio. El viento sopló más fuerte y una rama crujió en la oscuridad, haciéndola saltar. Lucía rió, rompiendo la tensión. Vaya, qué susto. Este bosque está vivo, ¿eh? Sofía sonrió débilmente, agradecida por el cambio de tema. Pero el momento de alivio duró poco. Lucía se puso de pie y extendió una mano. Vamos, ayúdame a buscar más leña. No quiero que esta fogata se apague. Sofía tomó su mano, y el contacto fue como un relámpago. Sus dedos se entrelazaron por un segundo más de lo necesario, y cuando Lucía la soltó, Sofía sintió un vacío que no podía explicar. Caminaron juntas hacia el borde del claro, donde los árboles se alzaban como guardianes silenciosos. La luna pintaba el suelo de plata,
y el aire estaba cargado de una energía que Sofía no podía ignorar. Mientras recogían ramas secas, Lucía comenzó a hablar de su vida en Barcelona, de las noches en los bares de Gracia, de las manifestaciones por los derechos LGBT que había visto desde lejos pero nunca se había atrevido a unirse. A veces siento que vivo a medias, admitió, su voz más baja ahora. Como si tuviera que esconderme incluso en una ciudad que parece tan abierta. Sofía la miró sorprendida. Nunca había oído a Lucía hablar así. Siempre parecía tan segura, tan libre. Pero ahora, bajo la luz de la luna, veía una vulnerabilidad que la hacía aún más real, más cercana. ¿Y tú? Preguntó Lucía, deteniéndose con una rama en la mano. ¿Qué te pesa, Sophie? Porque sé que algo te pasa. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era ahora o nunca. Las palabras pugnaban por salir, pero el miedo seguía allí, susurrándole que lo perdería todo. Miró a Lucía a sus ojos que parecían contener el universo entero, y tomó una decisión. Lucía, empezó, pero su voz se quebró. Una lágrima rodó por su mejilla, y antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron como un torrente. Te quiero. No como amiga. Te quiero de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía la miró, sus ojos abiertos de par en par, y Sofía sintió que el mundo entero se derrumbaba. Había cruzado la línea, y no había vuelta atrás. El bosque parecía contener el aliento. Sofía, con el corazón latiendo desbocado, esperó una respuesta, pero el rostro de Lucía era un lienzo en blanco, imposible de descifrar. La luna, testigo mudo, iluminaba las lágrimas que brillaban en los ojos de Sofía, mientras el frío de la noche se colaba bajo su chaqueta. Lucía dejó caer la rama que sostenía, y el sonido seco rompió el silencio. Sophie empezó, pero se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas. Dio un paso hacia ella, y por un instante Sofía pensó que la abrazaría, que todo encajaría como en sus sueños. Pero Lucía se detuvo, sus manos inquietas buscando algo que hacer. No quería decirlo así, susurró Sofía, su voz apenas audible. No quería arruinarlo todo. ¿Arruinarlo? Lucía frunció el ceño, y su tono tenía un filo que Sofía no reconoció. Sophie, no has arruinado nada. Pero esto es mucho. Necesito pensar. Sofía asintió aunque cada palabra de Lucía era como un cuchillo. Quería correr, esconderse en la oscuridad del bosque, pero sus pies estaban clavados al suelo. Lucía se giró mirando hacia los árboles, y el silencio volvió a envolverlas. El crujido de las hojas bajo sus botas era lo único que llenaba el aire. Volvieron al campamento sin hablar, la tensión entre ellas tan densa que parecía tangible. La fogata seguía ardiendo, pero ahora parecía más débil, como si reflejara el ánimo de ambas. Sofía se sentó en un tronco abrazándose las rodillas, mientras Lucía se ocupaba de apilar la leña con movimientos mecánicos. No esperaba esto, dijo Lucía finalmente sin mirarla. No porque no lo sospechara, sino porque no sé cómo manejarlo. Sofía alzó la vista sorprendida. ¿Lo sospechabas? Lucía soltó una risa amarga. Sophie, no soy ciega. La forma en que me miras, como te pones nerviosa cuando estamos cerca lo veía, pero no quería asumirlo. Porque si lo asumía, tendría que enfrentarme a mí misma. Esas palabras golpearon a Sofía como un rayo. Había pasado meses, años, torturándose por sus sentimientos, pensando que era la única que luchaba contra ellos. Pero ahora, la confesión de Lucía abría una puerta que no estaba segura de querer cruzar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sofía, su voz temblando de nuevo. Lucía se sentó a su lado, pero dejó un espacio entre ellas, como si necesitara esa distancia para hablar. En Barcelona, todo parece más fácil, ¿sabes? La gente marcha, se besa en las calles, pero yo crecí en una familia donde esas cosas no se hablaban. Mi madre aún reza por mí porque salgo con vaqueros rotos y no quiero casarme con un hombre. Hizo una pausa, mirando la fogata.
Siempre he sentido algo por las mujeres, pero nunca me atreví a decirlo en voz alta. Ni siquiera a mí misma. Sofía sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que Lucía hablaba tan abiertamente de su vida, de sus miedos. Pero también era la primera vez que Sofía se daba cuenta de que no estaba sola en su lucha. Sin embargo, la confesión de Lucía no era una respuesta clara, y eso la desgarraba. ¿Entonces qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Lucía la miró y por un momento sus ojos se suavizaron. No lo sé, Sophie. Pero no quiero perderte. Eres importante para mí. Esas palabras eran un bálsamo, pero también una herida. Sofía quería más, quería todo, pero sabía que presionar a Lucía ahora podría alejarla para siempre. Así que asintió forzando una sonrisa, y decidió darle tiempo. Pero el tiempo en ese bosque parecía moverse a un ritmo diferente, como si el universo estuviera conspirando para forzarlas a enfrentarse a la verdad. La noche avanzó y decidieron meterse en la tienda de campaña. El espacio era pequeño, apenas suficiente para sus sacos de dormir, y la cercanía era insoportable para Sofía. Cada roce, cada sonido de la respiración de Lucía, era un recordatorio de lo que había confesado. Intentó dormir, pero su mente era un torbellino de emociones. A medianoche un trueno retumbó en la distancia. Sofía se incorporó sobresaltada, y vio que Lucía también estaba despierta, mirando el techo de la tienda. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego con furia, golpeando la lona como si quisiera entrar. ¿Tienes miedo a las tormentas?, preguntó Lucía, su voz baja pero cálida. No, mintió Sofía, aunque su corazón latía más rápido que nunca. Lucía se acercó un poco y sus manos se rozaron en la oscuridad. Yo sí, admitió, y había algo en su tono que hizo que Sofía la mirara. Bajo la tenue luz de una linterna, los ojos de Lucía brillaban con algo nuevo, vulnerabilidad, pero también deseo. Sin pensarlo, Sofía tomó su mano, y esta vez Lucía no se apartó. Sus dedos se entrelazaron y el mundo exterior, la tormenta, el bosque, los prejuicios, pareció desvanecerse. Fue entonces cuando Lucía se inclinó y, con una mezcla de miedo y valentía, besó a Sofía. El beso fue breve, casi tímido, pero encendió algo en ambas. Sofía sintió que el universo entero se reordenaba, que cada duda, cada miedo valía la pena por ese instante. Pero cuando se separaron, la realidad volvió con fuerza. Lucía se apartó, respirando agitadamente. No sé si estoy lista para esto, susurró. Sofía asintió aunque su corazón se rompía. Está bien, dijo aunque nada estaba bien. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la tienda, el silencio era aún más ensordecedor. La lluvia seguía golpeando la tienda, un tamborileo constante que parecía marcar el ritmo de los latidos de Sofía. El beso de Lucía aún quemaba en sus labios, pero sus palabras, no sé si estoy lista, resonaban como un eco cruel. Sofía yacía en su saco de dormir, mirando la lona que se agitaba con el viento, preguntándose si había cometido un error al confesar sus sentimientos. Lucía a su lado estaba inmóvil, pero Sofía sabía que no dormía. La tensión entre ellas era palpable como un hilo a punto de romperse. Quería hablar, romper el silencio, pero no encontraba las palabras. El miedo a perder a Lucía, no solo como amor, sino como amiga, la paralizaba. Sophie. La voz de Lucía rompió la quietud, apenas audible sobre la lluvia. ¿Estás despierta? Sí, respondió Sofía, girándose hacia ella. La linterna seguía encendida, proyectando sombras suaves en el rostro de Lucía, que ahora parecía más joven, más frágil. No quería hacerte daño, dijo Lucía, sus ojos fijos en el techo. Ese beso no sé por qué lo hice. Oh, sí lo sé, pero me asusta. Sofía sintió un nudo en la garganta. No tienes que explicarte. Sé que es complicado. Lucía giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. No es solo complicado, Sophie.
Es como si estuviera traicionando todo lo que me enseñaron. Mi familia, mi barrio no es como en tus libros de poesía. Esto es real y duele. Sofía asintió, entendiendo más de lo que quería admitir. En su pueblo las historias de amor como la suya eran rumores que destruían vidas. Había visto a chicas señaladas, familias que dejaban de hablarse. Pero también sabía que el amor, cuando era verdadero, valía la pena. O al menos quería creerlo. Lucía, no te estoy pidiendo que cambies quién eres, dijo su voz firme a pesar del temblor. Solo quiero ser honesta contigo. Y si eso significa esperar, esperaré. Lucía la miró y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Pero en lugar de eso, se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Sofía. El gesto fue tan inesperado que Sofía se quedó inmóvil, temiendo romper el momento. La calidez de Lucía, su respiración suave, era todo lo que había soñado, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. La tormenta amainó al amanecer y con la luz del día, la realidad volvió a imponerse. Desmontaron el campamento en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Sofía no podía dejar de pensar en el beso, en la confesión de Lucía, en el abismo que ahora la separaba. Pero también había esperanza, un pequeño destello que se negaba a apagarse. Decidieron caminar hasta un lago cercano, un lugar que Lucía había encontrado en un mapa. El sendero serpenteaba entre pinos y rocas, y el aire fresco olía a tierra húmeda. Mientras caminaban, Lucía comenzó a hablar de cosas triviales, el examen final de la universidad, un bar en Barcelona donde hacían el mejor vermut. Sofía la seguía agradecida por la normalidad, pero también deseando más. Llegaron al lago a mediodía. Era un espejo de agua cristalina, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. Se sentaron en la orilla compartiendo una barra de chocolate, y por un momento, todo parecía como antes. Pero entonces Lucía sacó su teléfono y mostró una foto, una marcha del orgullo en Barcelona, banderas arcoíris ondeando bajo el sol. Estuve ahí el año pasado, dijo su voz cargada de nostalgia. No participé, solo miraba desde una esquina. Pero sentí algo como si pudiera ser yo misma, aunque fuera por un segundo. Sofía miró la foto, y luego a Lucía. ¿Podrías ir este año? Podríamos ir juntas. Lucía sonrió, pero había tristeza en su mirada. No es tan fácil, Sophie. No para mí. El resto del día transcurrió en una calma tensa. Hicieron fotos, nadaron en el lago helado, rieron como si nada hubiera pasado. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, y volvieron al campamento, Sofía supo que no podían seguir ignorando lo que había pasado. Esa noche, sentadas de nuevo frente a la fogata, Sofía tomó una decisión. Lucía, no quiero que esto nos separe. Si no estás lista, lo entiendo. Pero no quiero fingir que no siento lo que siento. Lucía la miró y esta vez no apartó la mirada. Yo también siento algo, Sophie. Pero tengo miedo. No solo por mí, sino por lo que podría pasar si esto se hace real. Sofía extendió la mano, y Lucía la tomó. Fue un gesto pequeño pero lleno de significado. No había promesas, no había certezas, pero había algo que ninguna de las dos podía negar, estaban juntas en esto, aunque no supieran a dónde las llevaría. El segundo día en el campamento amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar las nubes. Sofía y Lucía desayunaron en silencio compartiendo una hogaza de pan y queso que habían traído de Huesca. Cada mirada, cada roce accidental, era un recordatorio de la noche anterior, del beso que había cambiado todo y de las palabras que aún colgaban en el aire. Sofía no podía dejar de pensar en lo que Lucía había dicho, tengo miedo. Esas palabras resonaban en ella, no porque no las entendiera, sino porque eran un espejo de sus propios temores. En su pueblo el amor entre mujeres era algo que se escondía, algo que se castigaba con miradas y susurros. Pero allí, en los Pirineos, lejos de todo, sentía que podían ser libres, aunque solo fuera por un momento. ¿Quieres subir al pico?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Señaló una montaña cercana,
cuya cima se perdía entre la niebla. Dicen que las vistas son increíbles. Sofía asintió agradecida por la distracción. Empacaron algo de comida y agua y comenzaron la caminata. El sendero era empinado con rocas sueltas que las obligaban a ayudarse mutuamente. En un momento Sofía resbaló y Lucía la sujetó por el brazo, sus dedos firmes pero suaves. «Ten cuidado, Sophie», dijo con una sonrisa que parecía más relajada. «No quiero tener que llevarte en brazos hasta abajo». Sofía rió pero su corazón latía con fuerza. Cada gesto de Lucía, por pequeño que fuera, la hacía sentir viva. Alcanzaron la cima al mediodía, agotadas pero exultantes. El paisaje era sobrecogedor, un mar de montañas verdes y grises, con el cielo abriéndose en manchas de azul. Se sentaron en una roca plana, compartiendo una manzana, y por un momento, todo parecía perfecto. «Aquí arriba todo parece más simple», dijo Lucía, mirando el horizonte. «Como si el mundo de abajo no existiera». Sofía la miró, deseando que ese momento durara para siempre. «Ojalá pudiéramos quedarnos aquí», susurró. Lucía giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. «Sophie y yo», empezó pero se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas. En lugar de hablar, tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza. Fue un gesto silencioso, pero decía más que cualquier discurso. Bajaron la montaña en un silencio cómodo, sus manos rozándose de vez en cuando. Pero cuando llegaron al campamento, la realidad volvió a golpearlas. Lucía recibió un mensaje en su teléfono, su madre preguntando cuándo volvería a Barcelona. La expresión de Lucía cambió, y Sofía supo que algo no estaba bien. «Es mi familia», dijo Lucía guardando el teléfono. «Siempre quieren saber dónde estoy, con quién. No entienden que necesito mi espacio». Sofía asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Ella también había lidiado con las expectativas de su familia, con las preguntas sobre por qué no tenía novio, por qué no seguía el camino que todos esperaban. Pero ahora con Lucía, sentía que podía enfrentarlo todo, si tan solo ella estuviera dispuesta a dar el paso. Esa noche, mientras preparaban la cena en la fogata, Sofía decidió arriesgarse de nuevo. «Lucía, ¿y si no volvemos a como era antes? ¿Y si intentamos algo más?» Lucía la miró y por un momento pareció que iba a decir que sí. Pero entonces su rostro se ensombreció. «Sophie, no es tan fácil. Si hacemos esto, todo cambia. Mi familia, mis amigos, no sé si estoy lista para perderlos». Sofía sintió que el aire se le escapaba. Quería gritar, decirle que valía la pena, que el amor siempre valía la pena. Pero en lugar de eso, asintió y se concentró en la fogata, dejando que las llamas llenaran el silencio. La noche trajo otra tormenta, más fuerte que la anterior. Se refugiaron en la tienda, y esta vez, no hubo besos ni promesas. Solo el sonido de la lluvia y el latido de sus corazones, cada una atrapada en sus propios miedos. La tormenta no dio tregua durante la noche y la tienda de campaña se convirtió en un refugio frágil contra el mundo exterior. Sofía y Lucía yacían en sus sacos de dormir, separadas por un espacio que parecía más grande de lo que era. El silencio entre ellas era pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Sofía no podía dormir. Cada trueno era un eco de su propia inquietud, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Este campamento, que había planeado como una escapada para estar juntas, se había convertido en un campo de batalla emocional. Quería a Lucía, pero también quería respetar sus miedos, sus dudas. Y eso la estaba destrozando. A la mañana siguiente el cielo estaba despejado, pero la tensión entre ellas no había desaparecido. Desayunaron en silencio y cuando Sofía sugirió una caminata corta hasta un arroyo cercano, Lucía aceptó con una sonrisa forzada. El arroyo era un lugar tranquilo, con agua cristalina que corría sobre piedras lisas. Se sentaron en la orilla, y por un momento el sonido del agua pareció aliviar el peso que llevaban. «Sophie, he estado pensando», dijo Lucía, rompiendo el silencio. «Sobre lo que dijiste ayer».
Sobre intentar algo más. Sofía alzó la vista, su corazón acelerándose. Y... Lucía suspiró, mirando el agua. No sé si puedo darte lo que quieres. Pero tampoco puedo imaginar mi vida sin ti. Y eso me aterra. Sofía sintió una mezcla de esperanza y frustración. Lucía, te estoy pidiendo que lo tengas todo resuelto. Solo quiero que lo intentemos. Juntas. Lucía la miró y por primera vez, había una chispa de determinación en sus ojos. Está bien, dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Y necesito que entiendas que no será fácil. Sofía asintió sintiendo que una parte de ella se aliviaba, mientras otra se preparaba para la batalla que vendría. Sabía que el amor no era un cuento de hadas, especialmente no en un mundo que no siempre las aceptaría. Pero por primera vez sintió que no estaba sola. El resto del día fue más ligero. Caminaron, hablaron de cosas triviales, rieron como antes. Pero cuando cayó la noche y volvieron a la tienda, la cercanía volvió a despertar los sentimientos que ambas habían intentado contener. Esta vez fue Sofía quien dio el primer paso. Tomó la mano de Lucía y la atrajo hacia ella, sus labios encontrándose en un beso que era más valiente, más seguro. Cuando se separaron, Lucía sonrió y había algo nuevo en su mirada, una promesa, aunque frágil, de intentarlo. Se durmieron abrazadas con la lluvia como única testigo, y por primera vez, Sofía sintió que el futuro, aunque incierto, era posible. El último día del campamento amaneció con un sol brillante que parecía celebrar el nuevo entendimiento entre Sofía y Lucía. Desmontaron la tienda con una sincronía que no habían tenido antes, sus movimientos más relajados, sus sonrisas más genuinas. Pero ambas sabían que volver al mundo real sería el verdadero desafío. Mientras cargaban sus mochilas en el coche, Lucía rompió el silencio. Sophie, cuando lleguemos a casa, ¿cómo hacemos esto? Sofía se detuvo, la pregunta golpeándola como una ola. Había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, no tenía respuestas claras. No lo sé, admitió. Pero quiero que lo descubramos juntas. Lucía asintió y aunque no dijo nada más, su mano buscó la de Sofía, un gesto que valía más que cualquier palabra. El viaje de regreso a Zaragoza fue tranquilo, con la radio sonando canciones de Rosalía y el paisaje de los Pirineos desvaneciéndose en el retrovisor. Pero la paz era frágil, y ambas lo sabían. Cuando llegaron a la ciudad, la realidad las golpeó con fuerza. Sofía recibió un mensaje de su madre, preguntándole si iría a la cena familiar del domingo. Lucía, por su parte, tenía un mensaje de voz de su hermano, recordándole que su madre esperaba que se comportara en Barcelona. Las expectativas del mundo exterior eran un recordatorio de lo que estaba en juego. Decidieron pasar la noche en el apartamento de Sofía, un pequeño piso en el casco antiguo de Zaragoza. Sentadas en el sofá con una botella de vino tinto, hablaron de lo que vendría. Lucía admitió que no estaba lista para contarle a su familia, pero que quería intentarlo con Sofía, aunque fuera en secreto por ahora. No será fácil, dijo Lucía, su voz baja pero firme. Pero no quiero renunciar a esto. A nosotras. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de felicidad. Tomó la mano de Lucía y la besó, un gesto que sellaba una promesa tácita. Sabían que enfrentarían juicios, miradas, tal vez rechazo. Pero también sabían que juntas eran más fuertes. Esa noche durmieron abrazadas, el mundo exterior reducido al calor de sus cuerpos y el latido de sus corazones. Por primera vez, Sofía sintió que el amor no era solo un sueño, sino algo que podían construir, paso a paso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía y Lucía comenzaron a explorar su relación en secreto, robándose momentos en cafés escondidos, paseos nocturnos por el Ebro, besos furtivos en la penumbra de un callejón. Cada encuentro era una mezcla de euforia y miedo, una danza entre el deseo de ser libres y la necesidad de protegerse. Sofía, que siempre había sido la más reservada, comenzó a sentir una valentía que no sabía que tenía. Una noche, mientras caminaban por el Parque Grande,
le propuso a Lucía asistir juntas a la Marcha del Orgullo en Madrid. No tenemos que gritarlo al mundo, dijo, pero quiero estar ahí contigo, aunque sea solo para sentirlo. Lucía dudó, pero al final asintió. Está bien. Pero no le digas a nadie, ¿vale? Todavía no estoy lista. El viaje a Madrid fue un punto de inflexión. La ciudad estaba viva con colores, música y voces que gritaban por la libertad. Sofía y Lucía se mezclaron entre la multitud, tomadas de la mano, sus rostros ocultos bajo gorras y gafas de sol. Por primera vez sintieron que no estaban solas, que había un mundo más grande que las aceptaba tal como eran. Pero la felicidad duró poco. Una foto de ellas en la marcha, tomada por un amigo de Lucía, llegó a su familia. El mensaje de su madre fue claro: ¿qué estás haciendo, Lucía? Esto no es lo que te enseñamos. La llamada que siguió fue una tormenta de reproches, lágrimas y silencio. Lucía colgó el teléfono, temblando, y Sofía la abrazó sin saber qué decir. No puedo perderlos, Sophie, susurró Lucía, su voz rota. Pero tampoco quiero perderte a ti. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Quería prometerle que todo estaría bien, pero sabía que no podía. En lugar de eso, la abrazó más fuerte, dejando que el silencio hablara por ellas. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Lucía decidió hablar con su familia, enfrentándose a sus prejuicios con una valentía que sorprendió incluso a Sofía. No fue fácil, hubo lágrimas, discusiones, silencios que duraban semanas. Pero poco a poco su madre comenzó a escuchar, a entender que el amor de Lucía por Sofía no era algo que pudiera cambiar. Sofía, por su parte, enfrentó sus propios demonios. Volvió a su pueblo y habló con sus padres, contándoles la verdad sobre quién era y a quién amaba. No todos lo aceptaron, pero su hermana pequeña, Ana, la abrazó y le dijo que siempre estaría a su lado. Ese gesto, pequeño pero poderoso, le dio a Sofía la fuerza para seguir adelante. Un año después del campamento, Sofía y Lucía estaban viviendo juntas en un pequeño apartamento en Barcelona. No era perfecto, aún enfrentaban miradas, comentarios, desafíos. Pero también había momentos de pura felicidad, noches cocinando juntas, mañanas perezosas en la cama, planes para un futuro que ya no parecía imposible. Una tarde, mientras paseaban por la playa de la Barceloneta, Lucía se detuvo y sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, de plata, grabado con una palabra: siempre. No era una propuesta de matrimonio, no todavía, pero era una promesa de que seguirían luchando juntas por su amor. Sofía lo aceptó con lágrimas en los ojos, y mientras el sol se ponía sobre el mar, se besaron, sabiendo que el camino no sería fácil, pero que valía la pena. El campamento en los Pirineos había sido el comienzo, el momento en que todo cambió. Pero el verdadero cambio, el más profundo, fue el que construyeron juntas día a día, con valentía, amor y la certeza de que al final, el amor siempre encuentra una manera.